están ahí leyendo los mensajes, me avisan, porque yo estoy con la pantalla completa y no lo veo. Bueno, les vamos a contar, antes que nada, ¿por qué este módulo? ¿Por qué pensamos incorporar este módulo? Ya se explicó que esto debería haber estado al principio, cuando arrancó el ciclo de capacitaciones, pero por las características de cómo veníamos con el cursado y que queríamos solucionar el tema de evaluaciones o dejarlo más aceitado, se invirtió el orden. Para arrancar con el tema del diseño de aulas virtuales, los temas que vamos a ver en este módulo va a ser algunos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un curso virtual. Vamos a hablar un poquito de lo que es la configuración inicial de los cursos, o cómo arrancan. No arrancamos de cero en Moodle, no es que tienen que armar todo, sino que ya usamos plantillas. Un poquito de maquetación de los contenidos y del curso, o sea, de los dos, o sea, cómo diagramar tanto el curso como los contenidos que uno va a presentar en el curso. Ya vamos a pasar a lo práctico, si bien esto va a ser una breve introducción teórica, y después vamos a pasar de lleno a lo que es a lo que es Moodle, y vamos a trabajar en Moodle directamente. Y ahí vamos a repasar los principales tipos de diseños de los cursos. Vamos a hablar un poquito de los modos de distribución de los contenidos, y bueno, ¿qué objetivos buscamos con este módulo? El primero es que los docentes conozcan la importancia de diseñar previamente y organizar el aula virtual, o sea, de la no improvisación del aula virtual. Siguiendo con la misma línea, también vamos a tratar de remarcar la importancia de la planificación dentro de las aulas para poder cumplir con los objetivos de las cátedras, para poder cumplir con los objetivos pedagógicos de las cátedras. Cuando pasemos a lo práctico, vamos a mostrar algunas funcionalidades de la plataforma Moodle que se utilizan para organizar la información. Y otro objetivo es que se familiaricen o que conozcan cuáles son las herramientas más efectivas para cada objetivo pedagógico, porque por ahí terminamos utilizando herramientas que no son la óptima para el objetivo que nosotros estamos buscando con esa clase o con esa actividad. Arrancando con lo que es el diseño del aula virtual. Cuando nosotros hablamos de un diseño, siempre lo primero que se le viene a la cabeza a uno es un bosquejo, un croquis o una idea que uno hace antes de pasar a la acción, de concretar algo. ¿Para qué se hace el diseño? Justamente para evitar que aparezcan problemas cuando eso pase a la práctica. ¿Qué pasa con los diseños? Uno normalmente establece un diseño, hace un bosquejo, y los problemas van a aparecer. Ahora, es mucho o son menores las cantidades de problemas que van a aparecer cuando uno va pensando las alternativas o cuando uno modela algo, que cuando uno va improvisando. ¿Y eso qué implica? Que el trabajo que uno va a tener que, en nuestro caso puntual, poner en un aula virtual, si uno va improvisando, es mucho mayor y va a tener un desgaste mayor que cuando uno ya lo planificó y lo organizó y lo diseñó previamente. Entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que dentro de las aulas virtuales nosotros no vamos a partir de cero. Nosotros vamos a trabajar sobre otro concepto, que es la adaptación de contenidos. Nosotros no tenemos que enseñar o aprender a dar clases. Nosotros las clases, ya todos ustedes saben cómo se dan las clases, ya todos son expertos en dar clases. Lo que tenemos que cambiar ahora es el modo de dar las clases. Y sobre todo vamos a tener que trabajar fuerte en lo que es la adaptación de esos contenidos. No se trata de pasar todo el contenido que nosotros tenemos hecho en el aula, copiar y pegarlo o levantarlo a la nube. Eso no es la educación virtual, o no es lo que se busca con la educación virtual si uno quiere tener realmente un buen impacto. Tampoco es agarrar y tratar de reproducir las mismas condiciones que uno tiene en un aula. Si bien uno puede utilizar herramientas similares, como por ejemplo las clases de PowerPoint, que ya vamos a hablarlo un poquito más adelante,
hay que entender que la herramienta de la compu y el aula virtual tiene muchas ventajas que el aula presencial no tiene. Entonces, el trabajo fuerte que van a tener, que ya tuvieron en el primer cuatrimestre, que ya están todos desgastados a esta altura, y que van a tener los del segundo cuatrimestre, porque al paso que vamos a tener que seguir con el curso virtual, va a ser agarrar y trabajar fuertemente la adaptación de los contenidos. Para poder avanzar sobre lo que es el diseño del aula, estaría bueno repasar cuáles son las principales dificultades que vamos a hallar cuando empezamos a trabajar con plataformas virtuales. Ortega Carrillo describe dentro de 3 grandes grupos los principales problemas que hay. Y casualmente tomo este trabajo que es del 2001, porque muchos de los problemas que ya se planteaban en 2001 siguen estando actualmente. Y yo creo que si se hubiesen solucionado esos problemas, ya no podríamos pasar a los problemas actuales. Pero tenemos que subsanar esto para poder realmente empezar a avanzar. El primer grupo de problemas es en el que mayor soluciones se ha solucionado la gran parte de estos problemas, que tiene que ver con el funcionamiento de los canales de comunicación. Lo que es la lentitud de transmisión de información, acuérdense que en 2001 estaba empezando Internet de forma masiva, hoy en día tenemos 4G en los celulares, o sea, tenemos velocidad de transmisión 1000 veces superiores a las de esa época. Las comunicaciones ya se interrumpen menos, si bien hay interrupciones es menos frecuente, el costo de las comunicaciones actuales es mucho más bajo, la comunicación en tiempo real antes era algo casi soñado, hoy en día bueno, lo estamos haciendo en este momento y es algo posible. Los servidores antes vivían caídos los sistemas, hoy en día es menos frecuente, no significa que no existan, pero es menos frecuente que se caigan. Y esto, bueno, las interrupciones de suministro eléctrico, nosotros particularmente sabemos tener estos problemas, pero no es muy común, por lo menos en las grandes ciudades. El segundo grupo tiene que ver con la calidad tecnológica y educativa de la información que uno publica. Acá están los principales problemas, o uno cuando analiza las aulas virtuales actuales, es donde esto se ve muy reflejado. Primer punto, hay una obsesión por generar contenido literario, o sea, se transcribe tal cual la información que uno le daba a los estudiantes en formato presencial, se lo transcribe tal cual en la plataforma. No se tiene cuidado con la calidad estética y el diseño gráfico y multimedia. Esto tiene impacto, tiene mucho impacto. Una imagen puede ser muy útil, pero si esa imagen es buena. Por ahí uno quiere utilizar recursos que no son buenos y tienen un impacto en el estudiante. El texto lineal, tanto para cuando uno está cargando contenido, hay que tratar de ser más objetivo al momento de escribir. Esto se ve muy claramente en las clases, en los PowerPoint, y ese PowerPoint de mucho texto se pasa así tal cual al aula virtual. Y esto es algo que es un problema que ya hace 20 años que existe y que no se ha solucionado. No hay, o hay poca creatividad, tanto en los textos que se utilizan como en la fotografía. Yo por ahí voy a ahondar poco en esto porque hay miles de tutoriales, instructivos y recomendaciones para poder mejorar en estos aspectos. Yo solamente los voy a mencionar. Bueno, por ahí hay errores, tanto los gráficos y los esquemas que se utilizan no son los óptimos para la plataforma. Y este es el principal, que es el ruido comunicativo. Ya sea por un vocabulario inadecuado, o sea, uno cuando está dando una clase no se utiliza bien la terminología, textos borrosos o pocos claros, problemas de audio, esto es muy común con el tema de los videos. Cuando uno está grabando, algo muy común que nos está pasando es cuando uno graba videos a campo, el tema del ruido del viento, realmente no se entienden los videos, o sea, se pierden los videos por eso. El tercer grupo de problemas tiene que ver con el diseño metodológico y organizativo de la acción formativa. Esto ya
si bien se ve reflejado en las aulas virtuales, tiene que ver con un problema de la planificación de las asignaturas. Hay una obsesión por transmitir contenido, bombardear al estudiante con información. No se tienen en cuenta los objetivos al momento de... es muy común encontrar clases que no se presentan los objetivos de las clases. Hay una tendencia muy marcada a ser conductista, o sea, las metodologías educativas que se están utilizando son de tipo conductista. Hay una obsesión por la eficiencia en la adquisición de conocimientos, o sea, agarrar y buscar la forma de lograr que los chicos tengan un mejor rendimiento académico con la menor cantidad de contenidos, y eso va generando un desgranamiento dentro del estudiantado. Relacionado también con esto son las actividades se enfocan más que todo en los resultados y no en los procesos educativos. Esto tiene que ver con la falta de seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros, si pasamos tal cual como venimos con las aulas a un entorno virtual, nos estamos olvidando, va a faltar algo muy importante, que es el feedback que uno tiene en una clase. El hecho de poder verle las caras a los chicos, uno puede detectar si hay algún error o algo que no se está entendiendo. Acá, cuando uno está dando un meet o está dando una charla, no tiene un ida y vuelta. Y la única instancia que uno por ahí utiliza para evaluar son los parciales. Entonces, hay que incorporar mayor cantidad de actividades que sean de interacción con los estudiantes. Y otro problema que también hay es que cuando hablamos de cursos masivos, se tiende a querer automatizar todo, ya sea el seguimiento de los estudiantes, las evaluaciones, y la tutorización se hace automática, autoevaluaciones, encuestas, y se descuida la interacción con los estudiantes. No se crea el conocimiento compartido, si bien se dan actividades para que se hagan trabajos grupales, no se trabaja o se trabaja poco en el intercambio entre los estudiantes y los docentes para generar nuevos conocimientos. Y acá aparece, para mí, el problema principal, que es la desmotivación progresiva que se va a ver no solo por el estudiante. El autor habla solamente de la desmotivación de los estudiantes, pero acá hay una desmotivación general, tanto del estudiante como del docente, justamente por la falta de relaciones interpersonales. Al no establecer vínculos, al no desarrollar actividades de interacción, se va volviendo vacío un curso. Y si bien quizás se termine el curso, va a parecer muy marcado lo que yo mencionaba hace un ratito, lo que es el desgranamiento. Aquel estudiante que quizá tenía un problema que uno podría haber detectado en su momento y podría haberlo aconsejado y hacerle un seguimiento, por las características del curso, se perdió. Entonces es un chico que va a quedar libre y que el año que viene lo vamos a volver a tener, en el mejor de los casos, si no deja la carrera. Quizás en una clase presencial esto lo podíamos detectar a tiempo. Cuando vamos a diseñar un aula virtual, otra cosa fundamental, antes de empezar a diseñar un aula, es conocer quiénes vamos a llevar adelante el aula. Y acá hay que pararse en las cátedras, a sincerarse, identificar las habilidades y las capacidades de cada uno de los docentes. Van a encontrarse, Salinas caracteriza a los docentes, hay muchas clasificaciones de este tipo, pero esta me gustó porque engloba un tipo que otros autores no tienen en cuenta. La primera habla del que está ingresando a la actividad virtual, que usa la plataforma o el aula virtual para distribuir materiales y puede poner alguna actividad de forma voluntaria. O sea, no lo utiliza con actividades obligatorias. Y utiliza canales alternativos. Entonces, correo electrónico, WhatsApp, Facebook, pero no utiliza el canal de comunicación oficial, digamos, para comunicarse. Segundo grupo de docentes también distribuye los materiales, pero las actividades individuales obligatorias las realiza en Moodle. Acá estaría la gran mayoría de los docentes de la facultad con los parciales, por ejemplo. Entonces, utilizan como una plataforma de divulgación de contenidos Moodle y le toman una actividad individual obligatoria que puede ser trabajos prácticos o los parciales. Hay un tercer grupo que incorpora las actividades, es igual al anterior, pero incorpora las actividades grupales obligatorias.
un cuarto grupo que además de incorporar, de utilizar la plataforma para distribuir materiales, realiza actividades individuales, grupales, pero introduce un nuevo concepto que son las actividades colaborativas. ¿Y qué son las actividades colaborativas? Actividades colaborativas es cuando yo estoy promoviendo la creación o el intercambio entre estudiantes y docentes. Ejemplos de estos, la creación de una wiki, de glosarios, el trabajo dentro de los foros. Hay un grupo de actividades, por ejemplo, desarrollar habilidades que no están relacionadas específicamente con la temática de la materia. Puedo dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros en Prácticas Profesionales 2 hemos introducido actividades que tienen que ver con juegos de roles dentro de las clases, para que ellos entiendan posturas de los tipos sociales agrarios para poder analizar eso cuando lleguen al campo. Eso, rompemos los esquemas, los paradigmas, y eso ayuda por ahí a promover el vínculo, ya sea entre los estudiantes y entre el docente. Y hay un quinto grupo que realiza todas las actividades del grupo 4, o sea, hace actividades grupales, individuales, colaborativas, pero no cuelga material para distribución, o sea, no utiliza la plataforma para poner materiales. Entonces la estoy utilizando, promueve que los estudiantes busquen su propia información, que trabajen con sus propias fuentes de información, y utilice el aula como si fuese un aula de taller práctico. Cuando yo decía al principio de esta placa, hay que identificar quiénes son los docentes que tenemos en el aula. Acá nos tenemos que frenar y ver qué queremos hacer nosotros con nuestro grupo docente. Ninguna de estos grupos está mal. Lo importante es que todos trabajen en la misma línea, porque si hay un docente que tiene ganas o está más interesado en introducir actividades colaborativas, todos los docentes de la cátedra van a tener que desarrollar actividades colaborativas, porque si no va a haber un desbalance en el cursado, y van a haber como, entre comillas, cátedras paralelas dentro de la misma cátedra. Entonces es importante que todos definan qué quieren hacer con la cátedra y qué tipo de aula virtual quieren tener. Y para esto hay que sincerarse y entender que el trabajo, para poder pasar a un tipo más alto, incluye mucho más trabajo. Hay estos principios, si bien son viejos, a mí siempre me gusta agarrar y mencionarlos. Que son los principios de las buenas prácticas en educación universitaria, que deberíamos tenerlos en cuenta al momento de planificar nuestra aula virtual. El primero es fomentar el contacto entre los estudiantes y la institución. Ustedes docentes, o nosotros docentes como cara visible de la institución, y los estudiantes. Y no solamente nosotros dar la información y tomarles examen, sino que ellos sean parte de la institución. Eso en agro tenemos la ventaja de que se hace y mucho, pero corremos el riesgo de que se deje de hacer con esta virtualización. Entonces hay que trabajar y elaborar alternativas para poder seguir haciéndolo. Segundo, contribuir y desarrollar la reciprocidad y cooperación entre estudiantes. Crear actividades para que entre ellos se generen vínculos. Emplear técnicas de aprendizaje activo, con prácticas, que esto también es un punto fuerte que tiene agronomía. Crear actividades extra académicas o que no tienen que ver solamente con los temas de los cursos o con la formación específica técnica, sino que crear otro tipo de actividades. Esto también, hacer comentarios con rapidez, hace referencia a estar atento a la comunicación con los estudiantes, más con el tema de las aulas virtuales. Si alguien te hace una consulta, no significa que uno tiene que contestársela a las 12:30 de la noche, que es cuando te suelen hacer las consultas los estudiantes, pero sí al otro día, antes del mediodía, tratar de contestársela, o por lo menos responderle y decirle que, bueno, que la brevedad le vas a contestar el tema. Porque acuérdense que estamos frente a una generación 3.0 ya casi, que están muy acostumbrados a la instantaneidad de las cosas. Por ahí te envían una consulta y esperan que se la contestes a los 5 minutos. Eso no está bien. Uno tiene que establecer plazos de trabajo y tiene que ser ordenado, pero tampoco puede descuidar la comunicación con los estudiantes. Y acá el otro punto está relacionado también. Enfatizar el factor temporal de las tareas. Hay que
ordenar las tareas dentro de una programación, y hay que ser muy aplicado al momento de llevarlas a cabo. De esa forma nosotros también estamos promoviendo que los futuros profesionales trabajen de una forma estructurada y sean responsables. Transmitir grandes expectativas, esto tiene que ver con la motivación. O sea, hay que agarrar y demostrarles y generar entusiasmo en el estudiante. No hay que ser meros reproductores de contenidos. Nosotros tenemos que agarrar y motivar al estudiantado.